¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, no sabíamos que, bueno, yo no sabía que íbamos a hablar de las estancias y no traigo la presentación, pero en términos generales, decirles, hasta el momento, lo que fue la Sedesol administró el subsidio para 9,532 estancias. El mecanismo era el siguiente: las estancias no son de la Sedesol. Regularmente son casas de habitación que se han adaptado como centros de atención y cuidado. El papel del gobierno federal era entregar un subsidio por cada niño con un monto de 950 pesos para los niños sin discapacidad, y los niños con discapacidad un monto de 1,900. Este subsidio se entregaba a las estancias o se entrega a través de las responsables de las mismas. Reiterar que las estancias no son administradas por el gobierno federal, solo los niños que obtienen este subsidio, tienen este beneficio, se le entrega a las responsables, no a las mamás, mucho menos a los niños. ¿Qué responsabilidades tenía la Sedesol? Tenía el subsidio y la supervisión de que se cumpliera con las normas y reglas de seguridad de los ámbitos locales. En materia de protección civil, el municipio y el estado de cada entidad tienen su reglamentación propia, y hay una ley general de aplicación nacional para los centros de atención y cuidado de niños y niñas. De tal manera que, insisto, el gobierno federal entregaba el subsidio a las responsables de las estancias y vigilaba que se cumpliera con el esquema de seguridad, y en las delegaciones se hacía la supervisión de que esto sucediera. Las responsables de las estancias acreditaban el número de niños con listas que notificaban a las delegaciones, y las delegaciones a su vez concentraban el tema bajo un sistema a nivel nacional. En términos generales, teníamos ese número de estancias, 314,000 madres de familia y poquito más de 330,000 niños. El esquema de 330,000. El esquema de supervisión al sistema de cuidados lo hace el DIF. Es decir, el DIF establece las reglas, mecanismos de alimentación. Los niños tienen el derecho a 2 comidas calientes y una colación, y a un sistema de cuidados determinado, a un modelo determinado que supervisa DIF. Entonces, este programa es en conjunto. En el caso de la supervisión, insisto, de seguridad, Sedesol en ese momento, y DIF Cuidados, y el esquema del subsidio a través de Sedesol. El planteamiento nuevo que el presidente ha manifestado es que podamos hacer una transferencia directa a los padres, madres de familia, para que decidan en qué estancia pueden inscribir a sus niños. Es decir, el subsidio se seguirá entregando a los niños de 1 y 2 años. ¿Por qué a los niños de 1 y 2 años? Hasta un día antes de cumplir 3. El esquema de maternal es el que nosotros deberíamos manejar, de 1 y 2. A los 3 años, los niños tienen que cursar el preescolar. Con la reforma en el 2002, a la Ley General de Educación, se estableció que el preescolar es parte de la educación básica y es obligatorio. Y la Ley General de Educación nos dice que quienes impartan la educación básica, en este caso preescolar, tendrán que ser docentes titulados y tituladas.
lo que no pasa en las estancias, porque tenemos asistentes educativos con una formación de mínimo bachillerato y con una capacitación permanente que ha sido reconocida por los organismos internacionales y que ha sido buena. No son muy buenos salarios y hay una amplia rotación del personal. Pues es que eso depende de la responsable, porque nosotros, vuelvo a insistir, no administramos las estancias, solo damos el subsidio para el número de niños determinado. De tal manera que el preescolar no puede ser responsabilidad de nadie más, sino de educación pública. Y tendrán que ir al preescolar y tendrán que ser educados con una docente titulada, como dice la ley. De tal manera que el esquema que nosotros mantenemos es para los cuidados de lo que se conoce como el maternal hasta antes de los 3 años. Por lo cual hicimos este ajuste a la edad, porque es la responsabilidad que podemos tomar, y la otra parte le tocará a la Secretaría de Educación Pública a través de los jardines de niños y todos los esquemas que puedan existir. En el caso de la población indígena, como lo hemos manifestado, siempre será la prioridad de atención, y ante el rezago educativo y la brecha de desigualdad en materia de infraestructura educativa, en la población indígena vamos a mantener hasta los 3 años, 1, 2 y 3 años. En el caso de la población indígena, vuelvo a insistir, para tratar en todo momento, en todas las políticas, equilibrar la condición en la que viven. La idea del presidente y nuestra es buscar de manera directa, seguir dando este subsidio, quitar la burocracia que se genera en medio de la administración de este programa, otorgar el subsidio a los padres de familia y que ellos decidan a qué estancias llevan a sus niños. Las estancias tienen niños que no tienen subsidio o no han tenido subsidio de Sedesol, es decir, las estancias tienen niños con subsidio y niños sin subsidio, porque se aplicaba un examen, un cuestionario sobre ingresos y demás. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Bueno, tenemos un padrón de niñas y niños, de mamás, y vamos a conservar a ese universo que enmarque la edad para seguir otorgando el subsidio de 950 pesos. Vamos a seguir manteniendo, disculpen, va a ser de 1,600 bimestrales. Vamos a hacer una organización bimestral como se está haciendo en todos los procesos del gobierno, en todos los programas del gobierno, y vamos a mantener el monto para los niños con discapacidad. Ese monto es superior a la pensión de discapacidad, por eso les vamos a dejar el apoyo de la estancia, lo que le llamaremos ahora sistema de cuidados. Entonces, las mamás tomarán su decisión de llevarlos a A o B estancia, pero será directo con los padres de familia. Hasta este momento no ha sido directo con los padres de familia, sino con las estancias, pero lo vamos a hacer así. La política social a nivel mundial va encaminada a que las transferencias monetarias sean así, directas, para que los ciudadanos, los beneficiarios, en su libre derecho, decidan a dónde van a emplear, a dónde van a llevar a sus hijos en este caso, y que se pueda dar una atención. Algunas pueden decidir tenerlos en casa y que alguien apoye. En términos generales, este programa participa con el 4.71% de la población de esta edad. Son más de 6 millones y nosotros participamos con 330,000 niños que están siendo beneficiados de este subsidio. Como otros programas, no será universal, será focalizado a las madres trabajadoras que no tienen seguridad social. El IMSS y el ISSSTE tienen su esquema de seguridad social y tienen una regla:
si no tienen el cupo suficiente en sus estancias, tienen que darles una transferencia monetaria para que las mamás y papás puedan inscribir a sus niños en un sistema de cuidados. Eso lo tiene que asumir el IMSS y lo tiene que asumir el ISSSTE, está platicado, y por lo tanto, quienes participen en este programa serán quienes no tengan seguridad social, porque quienes lo tienen, bueno, pues tienen un esquema y se tiene que cumplir, y ahí está el derecho de las trabajadoras, porque además es parte de sus contribuciones, de tal manera que podamos seguir apoyando a las familias. El objetivo fundamental nuestro es el interés superior de todos nosotros, pues siempre será el de los niños, y mantendremos este apoyo directo a las familias. Y las familias tomarán su decisión a dónde quieren llevar a sus hijos. También hay que mencionar algo. Las estancias cobraban o cobran un monto adicional al subsidio que daba el gobierno, y llegaba a ser hasta de 3,500 pesos en algunas estancias, 2,800. El promedio, en términos globales, 800 para los niños sin discapacidad y 870 de niños con discapacidad. 870 adicional promedio, porque hay estancias que cobraban 1,600 adicionales o hasta 3,500. Tenemos en el reglamento de cada estancia se debe notificar el monto de la corresponsabilidad. Eso no estaba topado. Eso no estaba topado, era ilimitado, digamos. Entonces, podían cobrar X cantidad y ahí en eso el gobierno no tenía control. De tal manera que ahora nosotros damos la transferencia, insisto, y los papás deciden a qué estancia o a qué lugar pueden llevar a sus niños o qué esquema tienen, familiar, escolar, etcétera, ¿no? De tal manera que tengamos también ese control. Ustedes pueden buscar en las páginas de internet de varias estancias donde se cobraba inclusive hasta por hora. Entonces, los esquemas son diversos, nosotros no manifestamos opinión al respecto, pero consideramos que la vía más transparente y la ideal pues es entregarle los recursos a los papás, y creo que los padres de familia y madres de familia pues somos quienes queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Y pues tomaremos las mejores decisiones sobre su cuidado. Para que una estancia funcione o no, no depende del gobierno federal, depende de las autorizaciones que en términos locales se entreguen como establecimientos, en su caso mercantiles. Algunos municipios les exentan de ciertos pagos, pero eso es de los ámbitos locales, los permisos de funcionamiento, y los montos de subsidio es lo que en este caso nos corresponde, sería de 1,600 el bimestre, y en el caso de los niños con discapacidad es el doble del monto que se maneja. Igual, el monto que se estaba manejando lo vamos a sostener para los niños con discapacidad. Adicionalmente, bueno, pues vamos a generar otro tipo de estrategias para toda la población con discapacidad derivado de la pensión. Ahorita, por el momento, primero entregarles sus apoyos de la pensión, estabilizar los programas, después vamos a desarrollar otras políticas que estamos en proceso de diseño para fortalecer todo el tema de discapacidad.